gracias, Valeria. Cada paso, bueno, no había comenzado la clase todavía, solamente estaba haciendo una explicación, pero gracias porque igual se me iba a olvidar. Ese cada paso, ese cada momento en el surgimiento de la prensa va respondiendo a una razón en parte política, en parte social, pero no es una cosa como que gente chévere, que por ejemplo, que me han dicho algunos en algunos trabajos, como de que, la comunicación va en avance y resulta que la comunicación surge porque queremos, qué sé yo, adquirir conocimiento y mantenernos informados, pues ya hemos estado viendo que sí, pero no. Ese no es el objetivo principal. Entonces, cuando les mando a leer algo, o les mando a hacer un resumen, o les mando a hacer un mapa o cualquier cosa, lo hago por una razón. A veces algunos no logran identificar esa razón. Por ejemplo, hacen mapa y hicieron el mapa y se nota que sí leyeron, pero no dijeron, bueno, esta es la prensa tal, esta es la prensa tal, esta es la prensa tal. No lo hicieron, pero sí me di cuenta que leyeron. Entonces yo digo, bueno, por lo menos se dio cuenta a medias, ¿no? Y eso pues merece ser reconocido. Pero si leen otra cosa y no tienen en cuenta lo que estamos hablando, es posible que el objetivo que yo tenga con la actividad no se logre, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre lo que estoy diciendo o cualquier duda en general sobre el parcial. Teniendo en cuenta que aún tienen algunas horas para entregarlo, los que no lo han entregado. ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna, continúo. El mapa y el resumen, los dos juntos van a sumar el 25% de la nota de este corte. Generalmente yo habría preferido darle a uno el 15 y al otro el 20 y quitarle peso al parcial, ¿no? Que el parcial no pesara tanto para que, bueno, yo sé que esta semana es corriendo para la mayoría, entonces si tienen errores, si se equivocan, pues que eso no les pesara mucho, teniendo en cuenta que pues a muchos les ha ido bien en las actividades que llevamos, a otros quizá no tanto, ¿no? Sin embargo, decidí que no iba a ser así. Bueno, quizá debería compartir pantalla. Dame un segundo. Prefiero escribir cuando estoy hablando de este tipo de cosas. Me regalan un segundo en lo que sigo hablando. Profe, Sí, estoy disculpe que aquí. lo moleste. Dime. Dime. Profe, me acaba de pasar algo aquí con la cuestión del bebé. Lo voy a llevar al Ajá. médico, se me cayó y el bracito se le torció. Ok, Corro para vale. atrás. Pero es algo, puedo estar en la clase, ya yo le envié mi trabajo. Ok, listo, está bien, no hay problema. O sea, cualquier cosa yo le saco un documento, se lo envío, no sé. Sí, no te preocupes. Bueno, Bien, profe, gracias. les estaba diciendo que mi plan era el siguiente, era que la lectura fuera 20%, o sea, el resumen que hicieron por primera vez, 15% el mapa y 65% pues el parcial, ¿no? El trabajito sencillo de parcial que les dejé, bueno, más o menos sencillo, no sé qué tan fácil estuvo. Sin embargo, voy a sintetizar todo esto solamente en el 25%, es decir, 12.5% cada uno, por una razón. Aunque a la mayoría le ha ido bien, bueno, a cierto grupo le ha ido bien, a otro no tanto, lo estoy haciendo porque hubo gente que quizá no entendió la actividad y hubo gente que en la lectura, en el resumen, enviaron algo y no correspondía. Hubo muchos dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco, y pues no quiero como perjudicarlos en demasía, ¿no? No quiero que esa nota mala con la que arrancaron tenga más peso del que quisiéramos que tuviera. Entonces, por eso decidí reducirlo. Igualmente con el mapa, sé que no todo el mundo entregó, pero quiero aclarar una cosa, este cambio lo estoy haciendo porque hubo gente que entregó
y salió mal, ¿no? Es decir, estoy intentando valorar el hecho de que entregaron y por eso a esa nota que entregaron y salió mal, les quito un poco de peso para que la nota del corte no se les afecte tanto. Eso perjudica obviamente a gente que sí le fue bien y que de repente pudo haber pensado como que, uy, tengo un mejor porcentaje ahí, ahora no lo tengo. Yo al principio había dicho que yo muevo los porcentajes en parte intentando pues ayudar, ¿no? Eso sí, quiero que quede claro que eso no lo estoy haciendo por los que no entregaron, porque obviamente los que no entregaron, el parcial pasa de 65 a 75%, pueden decir fácilmente algo como, uy, qué bien, ahora por lo menos sé que mi parcial puedo sacar hasta, si me va bien, puedo sacar hasta X nota. Yo sé que nadie sabía cuáles eran los porcentajes que yo iba a dar, yo era el único que lo sabía, pero quiero aclarar que de pronto si las actividades iniciales tienen poco porcentaje, es justamente para no perjudicar a los que entregaron y salieron mal, aunque eso beneficie a los que no entregaron. Pero todos deberían entregar siempre en su momento dado. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Toda esta jeringonza que estoy diciendo es simplemente para decir eso. Les estoy poniendo poco porcentaje a las primeras actividades solo para ayudar a quienes entregaron y salieron mal, aunque eso abarque y beneficie o perjudique a todos. Eso va a beneficiar a los que nunca entregaron nada, pero no debería ser el caso. O sea, no es correcto que una actividad tan fácil como un mapa o un resumen hayan hasta 20 estudiantes que no han entregado ninguna de las dos. ¿Sí? Y vaya uno a saber si entregando el parcial. No sé si hay dudas sobre lo que acabo de decir. Hola. ¿No hay dudas? ¿Nadie? ¿No? ¿Nada? Bueno, ¿cómo le fue haciendo el parcial a los que lo han hecho ya? O sea, qué tan difícil estuvo y qué tan difícil va la semana y qué tanto eso les va a dañar la vida? O sea, qué tanto les va a dañar, no, les dañó la vida, ¿no? Qué tanto les dañó el fin de semana o qué tan fácil resultó. Dolor de cabeza, pues. Pues yo siento que era algo como muy personal, o sea, sí había conocimiento, pero que dentro de todo era incluso viendo las clases no había ni necesidad de volver a leer, siento yo. Yo creo que casi todo lo que pregunté estaba Bueno, como en las en lo clases. personal, Alex, ¿qué te digo? A mí me complicó bastante fue el hecho como de empalmar un tema con el otro, sobre todo porque lo redactaste o lo presentaste en forma de preguntas. Entonces uno normalmente está acostumbrado a me preguntas, te respondo, me preguntas, te respondo. Claro, Entonces, claro. ese tema de no hacerlo pregunta-respuesta, sino un artículo o ensayo, por lo menos yo me senté a responder y que fluyera todo, ¿ya? Y Claro. después iba como que viendo de qué manera yo empalmo un párrafo con el otro para que la cuestión fuese coherente. Muy Entonces, en ese bien. aspecto sí estuvo un poco complicado, pero O sea que el problema fue más de redacción, de cómo organizar las ideas para que quedara tal y como lo pedí. exacto, en lo personal fue así. Una pregunta, bueno, Dime. ¿era necesario seguir el orden de las ideas que usted establecía a la hora de preguntar? No, era necesario que fuera tipo ensayo, el orden lo determinabas tú. Ok, bueno, porque yo realmente inicié respondiendo a la primera pregunta y de ahí, desde definir lo que era comunidad, sociedad y masa, fui llegando hasta la parte de la comunicación masiva. Entonces, así más o menos fue como yo desarrollé el trabajo. Bueno, así funcionó la historia, ¿no? Primero llegó el concepto de masa, primero se desarrolló la masa y luego vino los medios masivos. O sea que realmente lo hiciste en el orden más lógico posible. Y sí, no hay ningún problema. Las preguntas eran una guía, o sea, sí quería que vieran como que todos esos tópicos se tocaran. Si alguien lo respondía en el orden, está bien. Si alguien no lo respondió en el orden, también está bien. En parte también era un ejercicio mental. Yo siento que las preguntas no eran tan difíciles, con excepción de la de medios, masas y lo demás, que no es que fuera difícil, sino que no hemos discutido suficiente. Yo sentí que no era tan difícil. Si han prestado atención y se han leído, creo que era pan comido, o por lo menos no sabérselas, pero sí saber dónde ir a buscar las respuestas, ¿no? El ejercicio era precisamente intentar cuadrar todo eso en un texto. Eso era parte también del ejercicio y esa era
parte de la estrategia. Yo siendo muy vago, hubiera optado por decir algo como, en el presente texto vamos a tratar los siguientes temas, y en ese mismo orden los iremos presentando. Esa es una manera de hacerlo, ¿no? Si no lo hicieron así, mucho mejor, porque entonces significa que hicieron un esfuerzo por hacer un texto donde, como nos decía Fernando, las ideas se fueran hilvanando, o como en el caso de Valeria, ¿cierto? Valeria fue respondiendo cada cosa y sin querer, me imagino que, bueno, sin querer queriendo, como diría el Chavo, fue conectando cada idea para ir respondiendo todo en un solo texto. Como lo hayan hecho está perfecto, siempre que haya sido tipo ensayo. No era un ensayo, era un texto tipo ensayo, que no es lo mismo. Un texto tipo ensayo sería un texto donde uno no responde preguntas, sino que uno va tratando de hacer un discurso fluido. Y digo que no sería un ensayo porque no es como un texto, como un argumento que vamos respondiendo y todo lo demás, argumento 1, argumento 2, no, era como si se pudiera leer como si fuera un ensayo, como un artículo. Dime, Laura. Profe, disculpe, lo que yo, como yo decía ensayo, pues yo traté como de hacer como un análisis, pues no de poner un argumento como tal, porque no me siento con la capacidad de hacerlo, pero sí hice como un análisis de todo y a partir de ahí desglosé los temas. Perfecto. ¿Estaría bien así? Sí, claro. Lo que no quisiera es que se distrajeran demasiado en sus opiniones y se les olvidara el tema, pero si ustedes plantearon su opinión y siguieron por la línea que iba, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, dicho todo eso, creo que podemos comenzar con el día de hoy. Si no hay dudas o comentarios o cosas que tengan que decir, creo que podemos comenzar con el día de hoy. La clase pasada nos quedamos hablando, bueno, ya hablamos de medios masivos, ya hablamos de prensa, ya hablamos de todo eso, y la clase pasada nos quedamos un poco en el surgimiento de los medios de comunicación y yo me fui directamente a Tony, si no estoy mal, y al concepto de sociedad y todo eso, pero hoy prefiero echar un poquito hacia atrás y comenzar desde donde, pues, sí realmente hay que comenzar, ¿no? Que es, bueno, el surgimiento de los medios masivos de comunicación se da por varias razones, ¿no? Hay varias razones por las que segunda taza para la colección de hoy. Se da por varias razones, ¿no? Para comenzar, hubo una imprenta y la imprenta favoreció la prensa, ¿no? Pero hay un hecho histórico que representa sin duda alguna el boom de los medios masivos y en paralelo representa el crecimiento de la sociedad, ¿no? Voy a borrar todo esto, que no sé de dónde viene. Hay un hecho histórico que genera las dos cosas. ¿Sí? Que genera las dos cosas. Por un lado, genera el crecimiento social, el crecimiento de la sociedad entendida como la entendemos nosotros. Todavía no pensemos en la definición de Tony. Para los que leyeron, todavía no pensemos en esa definición. Crecimiento. Todavía no pensemos en el crecimiento. ¿Qué tiene de mal la palabra crecimiento? Nada. Genera el crecimiento de la sociedad y el surgimiento de las técnicas para hacer los medios de comunicación. Pregunta curiosa para la gente que es buena en historia. ¿Cuál fue la revolución en Occidente? En el Occidente, porque todos sabemos que Medio Oriente y Oriente funcionan de otra manera, no necesariamente como Occidente, y casi todo lo que nosotros aprendemos en ciencia y todo lo demás está súper mediado por Occidente, de Europa para acá. ¿Cuál fue el hecho histórico o la revolución más importante que se da en el siglo XIX? ¿Alguien sabe de historia? Hablando de técnicas, pues la revolución industrial. Hablando en términos de técnica y hablando en términos de revolución, y yo creo que el siglo XIX y nosotros no seríamos nada sin la revolución industrial, en efecto. O sea, hubo revoluciones particulares, obviamente a través de la historia. De hecho, Francia siguió sufriendo consecuencias de la Revolución Francesa. Se dieron las revoluciones de independencia en América, pero ese hecho que de alguna manera viene a transformar todo el mundo o todo Occidente es la revolución industrial. ¿Quién me quiere recordar qué es la revolución industrial? Someramente, no quiero un discurso ahora histórico porque no estamos en clase de historia. ¿Quién me quiere recordar un poquito qué es eso de la revolución industrial?
Lo que sea, lo que sea, lo que sea, no importa. Recuerden un poquito de historia, clase de octavo, bueno, a mí me la dieron octavo. Cuando hubo una transformación económica basada en el surgimiento de las empresas y las técnicas de producción. En el surgimiento de, vamos a ponerle, nuevas formas de producción. Todos sabemos que la revolución, bueno, todos sabemos, no, se supone que sabemos que la revolución industrial tiene su origen más que todo en Inglaterra. Y vamos a decirlo de la manera más simple. Creo que era Fernando el que nos estaba contando un poco. Fernando nos ha dicho, hay una transformación económica en el mundo consecuencia de la revolución industrial. Que básicamente lo que sucede es que con el surgimiento de la locomotora y de otras muchas máquinas, se comienza a transformar la industria, ¿sí? ¿Qué pasa con la revolución industrial? Mientras que antes contrataban un grupo de personas para que hicieran telas, como no tengo idea, porque yo de eso no sé, pero hacían telas de una forma quizá un poco más lenta, ahora comienza a surgir una maquinaria que va a realizar el trabajo del hombre de una manera más rápida. Y eso implica una transformación económica. Porque obviamente si yo tengo una pequeña empresa en la que yo me encargaba de que la gente hiciera, qué sé yo, sillas, y antes utilizaba muchas personas para que cortaran la madera, hicieran una cosa, hicieran la otra, y ahora lo que hago es comprarme un montón de máquinas, eso va a generar dos cosas. Por un lado, yo me voy a enriquecer, y por el lado voy a despedir a los empleados, ¿no? Obviamente estamos hablando del siglo XIX, los derechos humanos apenas estaban en proceso, no habían todas las leyes laborales de ahora, que igual se las siguen saltando, solo sabemos, pero no había todo eso y resulta que era muy fácil, no era muy fácil que te despidieran. Entonces, ¿qué generó eso? Eso generó el surgimiento de la industria, de la gran industria surge en el siglo XIX. Ahora, ¿cómo afecta eso a la sociedad y cómo afecta eso al surgimiento de la prensa? Bueno, las razones son bastante básicas, ¿no? En el siglo XIX, en la Edad Media no existían las ciudades. Me fui bien atrás, me fui 500, me fui 600 años atrás. En la Edad Media no existían las ciudades. Casi todo eran pequeños agrupaciones de personas, pequeños pueblos, ¿no? El reino, lo que se conoce como los reinos de la Edad Media, los que hayan visto cuentos de Cenicienta o hayan leído se darán cuenta que estos pueblos eran como algunas casas distantes, ¿no? Las ciudades eran como una cosa que todavía no existía. Con la llegada del Renacimiento comienzan a surgir las ciudades, pequeñas agrupaciones de personas. Ya Londres comienza a ser Londres y eso lo vemos en películas, los que hayan visto películas. Ven una película como, qué sé yo, Corazón Valiente, Braveheart del 95, que es una de mis películas favoritas, que la amo con violencia. No es bien, no es tampoco una película que sea lo más grande de la historia, pero yo la amo. Entonces vemos que Londres es como una pequeña aldea, ¿no? Y sin embargo, vemos una película ya de, qué sé yo, ya del siglo de las luces con Luis XVI en Francia y vemos que ya, bueno, Versalles es Versalles y vemos que ya París es una ciudad, ¿no? Entonces, de la Edad Media, me fui lejos, pero ya van a ver por qué, de la Edad Media a la Edad Moderna se da el surgimiento de las ciudades. O sea, las ciudades de verdad. De pronto en el siglo XIII podían decir que París era una ciudad, sí se le podía llamar así, pero no tenía estas dimensiones de ciudad que solemos tener nosotros de grandes agrupaciones de personas. Entonces, de la Edad Media a la Edad Moderna surgen las grandes ciudades, ¿sí? Pero estas ciudades siguen siendo pequeñas, siguen siendo agrupaciones de personas ya un poco más centralizadas, con el gobierno ahí, pero siguen siendo pequeñas, siguen siendo como una ciudad pequeña cualquiera de Colombia, una Cartagena, una Barranquilla, ¿no? Que son ciudades, entre comillas, entre comillas pequeñas, quizás hasta con menos población. Si nos comparamos con una ciudad como Bogotá, como Sao Paulo, como Ciudad de México, pues estamos lejos, ¿no? Eso continúa así por un montón de tiempo hasta que llega la Revolución Industrial. Esta revolución industrial genera que surjan las grandes
manufactureras, por decirlo de alguna manera. Las grandes empresas. Las grandes industrias. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque al tener ahora grandes máquinas, los negocios van creciendo, ¿no? Los negocios van creciendo, se van afianzando y van surgiendo estos grandes espacios económicos dentro de la ciudad. Eso genera un problema, genera un doble problema. Por un lado, lo que se hacía en el campo tiende a perder valor y se deja de vender. Y por el otro, genera desempleo, ¿sí? Pero el desempleo se soluciona de otra manera. Genera desempleo, ¿no? Ahora, a lo que el campo se ve afectado por la industria de la ciudad, la gente del campo decide mudarse del campo a la ciudad en busca de otras oportunidades laborales. No nos confundamos, en el campo se seguía haciendo tomate, se seguía cultivando cebolla, y se seguían cultivando vegetales, todo eso seguía igual. Pero había muchas cosas que se hacían de pronto en el campo, de manufactura, de telas, de qué sé yo, confección de sillas, confección de un montón de materiales que eran hechos de alguna manera a mano por pequeños grupos de personas, microempresas, por decirlo de alguna manera, aunque el término de empresa no existía todavía, pero vamos a decirle microempresa, y esto quiebra, esto la revolución industrial se lo traga. Esta gente se queda sin empleo y lo que hace es mudarse a la ciudad. Ahora, como la ciudad va creciendo, también hay otro montón de gente del campo que se muda a la ciudad en busca de empleo. De pronto, eran cultivadores de tomate, pero consideraron que les iba a ir mejor si se iban a la ciudad a trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, se genera un desempleo, pero a la vez la población de la ciudad aumenta porque la gente, al ver que la industria va creciendo, los negocios van creciendo, los del pueblo se van mudando a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales. Y eso es lo que hace que las ciudades crezcan exponencialmente, ¿sí? A ver. Vader acaba de levantar la mano. ¿Te escucho, Vader? Así es, profe, lo que usted dice, como para complementar lo que usted estaba diciendo, es que como tal como comenzó a cambiar la forma como se cultivaba, porque trajeron maquinarias para el trabajo de la tierra. Entonces, como tal, los campos se volvieron propiedad privada y empezaron a reemplazar el viejo sistema de cultivo que tenían por un sistema nuevo que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero como tal consistía en que anteriormente, creo yo, hace tiempo lo estuve leyendo, que ese sistema hacía que las tierras como tal no se saturaran completamente, o sea, no se saturaran completamente de aquellos factores que no traían nutrientes al suelo. Entonces cambiaron ese sistema como tal, que anteriormente lo hacían el hombre para que lo hiciera una máquina. Claro, bueno, eso que acaba de decir Vader es bien importante también, permite ubicarnos si era algo que estaba olvidando o que no estaba mencionando o que no estaba teniendo en cuenta, porque realmente no lo iba a recordar. Y es que fíjense que eso que está mencionando Vader también implica un cambio en el campo. Y aunque se sigue cultivando tomate y cebolla, la gente del campo que hacía esa labor comienza a quedarse desempleada. Y por eso esa gente muta a las ciudades o se mueve a las ciudades porque es donde hay mayores oportunidades laborales. Entonces, muchas gracias, Vader, porque es un asunto importante. Porque, ojo, si es cierto que la gente, dije en un momento dado que mucha gente del campo se movía a la ciudad buscando mejores oportunidades, pero muy posiblemente eso también dependía, o muy posiblemente no, eso también dependía, seguramente eso dependía del hecho de que se estaban quedando sin empleos en sus tierras, ¿no? Es más o menos lo que le pudo haber pasado aquí a mucha gente cuando, qué sé yo, cuando los sacaron de su terreno. Así es, por eso fueron a las ciudades, exacto. Sí, gracias, Vader. Pues en el chat decía, Dylan decía, se capitaliza la producción. Ok, sí. En efecto, es un poco de capitalización de la producción. Y de ahí viene, bueno, no sé si lo saben, pero el concepto de capital, curiosamente, lo propone Carlos Marx. No es un concepto que venga de los mismos capitalistas. Los mismos capitalistas no se hicieron llamar capitalistas. El concepto lo propone Marx.
Pero el verdadero capitalismo, este capitalismo arrasador que tenemos o que hemos tenido durante años, surge con la revolución industrial, ¿no? Ahora, dicho esto, la revolución industrial genera grandes ciudades. Ya las ciudades no son solo ciudades. De la Edad Media a la Edad Moderna pasaron de ser aldeas a ser ciudades. Y ahora, en pleno siglo XIX, en plena revolución industrial, en plena edad moderna, no, edad contemporánea, esto ya es la edad contemporánea, que muchos dicen que acabó después de la Segunda Guerra Mundial, eso está todavía en estudio. En plena edad contemporánea, las ciudades pasan de ser ciudades a grandes ciudades. Y hay aglomeración de personas. ¿Sí? Resulta que esto es lo que implica un cambio social. La revolución industrial implica un cambio social, pero la revolución industrial también implica un cambio Profe, en la producción. Dime. no es por ser castroso ni nada, sino que no estoy seguro de que sea la edad moderna a la que usted se refiere. O sea, Contemporánea. usted dijo ¿Bien contemporánea, moderna? pero, Ajá. o sea, la contemporánea va hasta la actualidad y realmente la moderna finaliza por allá con la La moderna Revolución finaliza con la Francesa. revolución industrial. Si dije moderna, me equivoqué. Sí, señor. Usted dijo contemporánea y yo, si no estoy mal, creo que es moderna. No, la revolución industrial está dentro de la revolución, dentro de la edad contemporánea. Porque la edad moderna, que es la edad de la ciencia, muere con la Revolución Francesa. O sea, en la Revolución Francesa acaba, se supone, la edad moderna, y luego a partir de la Revolución Francesa comienza la contemporánea, que ya es principios del 19, y que es la que estamos viviendo hasta ahora en teoría. Vale, profe, listo. Digo en teoría porque mucha gente dice que a partir de la Segunda Guerra Mundial comenzó una nueva era que se llama, o una nueva edad que se llama edad tecnológica. Yo creo que sí, pero bueno, eso es una cosa que hay que dejarle a los historiadores. Ellos serán los que con el futuro definirán. Pero sí, es contemporánea, no es contemporánea. Edad Media, de la Edad Media luego pasa el Renacimiento, luego comienza la Edad Moderna, ahí es donde se da el cambio de aldeas a ciudades, y luego ya entrada a la Edad Contemporánea, 100 años, unos 60 años después de la Revolución Francesa, se da la Revolución Industrial y es edad contemporánea. Si estoy equivocado, me corrigen de todas maneras. Yo lo conozco así, pero no soy historiador, así que puedo tener un error, no hay problema con eso. Buenas noches, disculpo por el retraso, profe, el día de hoy laboral fue duro. Ok, Jorge, no hay problema con eso. Bien, continúo. Industrial. Industrial implica un cambio en la producción de medios, ¿no? La revolución industrial también implica un cambio en la producción de medios, porque de no ser por la revolución industrial, no surge la nueva imprenta, porque surge una nueva imprenta que va a permitir que todo esto que estuvimos viendo o hablando en la clase pasada, de que se producía periódico en la prensa del centavo, no hubiese sido posible sin esta nueva imprenta que surge, que es un cambio respecto a la imprenta de Gutenberg y que va a permitir producir prensa mucho más rápido. Entonces, la revolución industrial implica un cambio en maquinaria para producción de alimentos, producción de textiles, producción de todo lo demás, pero también va de la mano con el surgimiento de un nuevo tipo de imprenta, y también gracias a eso les debemos pues lo que seguirá después, las cámaras, todo el trabajo de alguna manera de Edison en telefonía y todo lo demás. Es decir, toda esta revolución tecnológica que nos trae un nuevo conocimiento también implica ese nuevo conocimiento que va a generar los medios masivos de comunicación. Si está claro, o sea, si no es por la revolución industrial, quizás los medios masivos de comunicación no serían lo que son hoy en día. ¿Por qué? Porque la revolución industrial permite tener el público que va a servir como objeto a los medios, y a la vez permite el inicio de las técnicas, no las tecnologías, las técnicas que van a permitir el desarrollo de los mismos medios. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Son como dos ríos que salen de la revolución industrial y por reglas evidentes tendrán que chocar. Me acuerdo que tuve una profesora en primer semestre en la universidad, o sea, hace UPA, hace muchísimos años,
Y ella decía que la historia era perfecta, y definitivamente yo creo que lo es. ¿Perfecta en qué sentido? Perfecta en que cuando uno comienza a verlo, todo encaja perfectamente, y es un poco interesante que en paralelo, mucha gente quizás se pregunte por qué en paralelo las grandes ciudades surgen y a la vez también surgen los medios masivos, o sea, ¿por qué no pudo darse de otra manera? Esa era la manera. Si hubiesen habido grandes ciudades antes de la Revolución Industrial, y de hecho las había, ya París era una gran ciudad, no de las dimensiones de ahora, pero era una gran ciudad, ¿por qué no existían todavía los medios? Bueno, porque no habían los medios o las técnicas para producir los medios. ¿Sí está claro? Y luego, a medida que crece la ciudad, gracias a un fenómeno social, también crecen las técnicas para producir nuevos medios. No seríamos nada si no fuera por la revolución industrial, que es cuando comienzan a surgir un conjunto de ideas que van a determinar, pues, tanto la fotografía, como la cámara, como el teléfono, como todo lo demás, porque comienzan a haber un sinnúmero de conocimientos nuevos, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, qué pena, debo salirme, cuestiones... Profe, qué pena, debo salirme, cuestiones familiares, yo me pongo al día con los compañeros y la grabación. Ok, sobre la grabación creo que están al día, creo que están las 4 grabaciones de cada clase, por si acaso la aclaro ahora. Cualquier cosa me pueden recordar, así como lo hizo Valeria la clase basada en argumentación, si no he montado alguna, para montar para los que no puedan estar aquí hoy, ¿no? Yo no tengo mayor inconveniente con que la gente se salga, aunque me toca a veces tomarles una asistencia, cuando me dan la excusa, pues no hay problema, pero pues lo importante es cumplir con las tareas, no lo estoy diciendo por malo, solo para que no se estresen tanto por tener que irse a la clase, siempre irse de la clase, siempre que pues vean la clase y respondan con lo que haya que hacer. Así que no hay problema, Joaquín. Bien, continúo. Dicho eso, se da otro fenómeno que no está contemplado en la clase, pero que me gustaría mencionarlo solo para tener un poco de claridad, para que vayamos viendo un poco cómo funciona la cosa. Y de hecho le sirve para el próximo semestre cuando tengan epistemología. Se da la revolución industrial. Crecen las grandes ciudades. Ahora hay un cúmulo, vamos a llamarlo por ahora, un cúmulo de gente. Hay un cúmulo de gente en las ciudades. ¿Qué pasa? ¿Qué implica que haya un cúmulo de gente en las ciudades? Estamos ante un fenómeno social que nunca se había visto. O sea, es un fenómeno social que no se había visto antes, ¿no? Nunca habíamos visto grandes ciudades. Y entonces mucha gente estudiosa, investigadores, les interesa saber cómo funciona este nuevo grupo. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, fíjense, la sociedad cambió, comienzan a reflexionar, la sociedad cambió, está cambiando, ¿qué es lo que está pasando? Y comienzan a describir lo que está pasando en estos nuevos grupos y los tipos de grupos que son. ¿Alguien iba a decirme algo? Nada, que me acordé que era sociología, si no estoy mal. Ok, en efecto. Y eso implica el surgimiento de la sociología. La historia de nuevo vuelve a ser perfecta. Si no fuera por la revolución industrial, tampoco habría surgido la sociología en el siglo XIX. ¿Sí? Surge la sociología. ¿Y qué implica que surja la sociología? Un 5, y ni le reviso el parcial, le pongo el 5 directamente a la persona que me diga qué implicaciones científicas tiene el surgimiento de la sociología. Yo, profe. Dime. Nacen diversos pensamientos, inclusive la distribución entre sociedad y comunidad. Ok, muy bien, pero esos diversos pensamientos, ¿de qué tipo son? Surge una cosa concreta. Por si acaso lo del 5 es una broma, ¿viste? No se emocionen mucho, eso no va a pasar. Pero sí me gustaría que alguien me dijera qué surge, o sea, qué pasa. ¿Qué pasa? Es que me asustó un poco cuando Jonathan lo dijo con tal seguridad que dije, rayo, me va a tocar cumplirle. Pero no, menos mal que no fue tan preciso. Pero, ¿qué surge? O sea, cuando surge la sociología, ¿qué tipo de ciencia es la sociología? Ciencias sociales. Muy bien. Con el siglo XIX surgen las grandes ciudades, surgen las sociologías y le abrimos las puertas a las ciencias sociales. Y ahí, señoras y señores, entramos nosotros, ¿no? Nosotros estamos dentro de las ciencias sociales. Dime. Aun cuando, o sea, cuando ciencias sociales se refiere únicamente
o sea, a la sociedad como tal, porque por ejemplo muchas veces he visto que marcan dentro de las ciencias sociales las humanidades como tal, o no sé si las humanidades son más grandes que las sociales, o sea, he visto como esa Hay, discusión, porque desde antes se escribe, eh, no sé. hay como una tendencia a llamar humanidades a las ciencias sociales o ciencias sociales a las humanidades. Realmente yo no sé, yo creo que el concepto de ciencias humanas existe dentro, sobre todo dentro de las facultades universitarias, como para hacer una diferencia con otras disciplinas que son también sociales que quizá no encajan ahí. Por ejemplo, una universidad tiene facultad de pedagogía y facultad de ciencias humanas. Entonces uno diría, espérate, ¿quiénes están dentro de las ciencias humanas? Ah, pues está la sociología y la antropología. Ah, ok. ¿Y quién está dentro de la pedagogía? Pues la pedagogía. ¿Y ambas son ciencias sociales? Sí. Entonces, utilizan el concepto de ciencias humanas quizás para referirse a un conjunto de ciencias sociales, pero realmente el concepto de ciencias humanas, hasta donde yo sé, no es tan científico o tan categorizador. O sea, Es más de la ¿Cómo? literatura. ¿Cómo? Es más de la lingüística y la literatura. Es que hay como una tendencia, es una buena pregunta, Laura, y creo que está bien enfocada, porque es como esa tendencia, ¿no? Imagínate una universidad. Entonces, la universidad tiene que abarcar dentro de una facultad un conjunto de carreras que no son todas iguales. Antropología, sí, es una ciencia social. Filosofía, no es una ciencia, para comenzar. Sociología, sí, una ciencia social. Literatura, no es una ciencia, definitivamente es un arte. Lingüística, sí, es una ciencia social. Entonces, como para ahorrarse esa discusión de cómo vamos a llamar a esta facultad, le ponen ciencias humanas y de esa manera cogen a la literatura, que no es una ciencia, y la meten con un conjunto de ciencias. Creo que es una técnica más que todo que se ha utilizado como para agrupar facultades en universidades y ha quedado con el tiempo. Pero a donde quería llegar es que dentro de las descripciones que hacen de ciencia, hay gente que se dedica a eso, a la epistemología, como Mario Bunge, que se murió, Bunge o Bunche, nunca he sabido cómo se pronuncia, que se murió el año pasado, entre otras cosas, que se dedican a clasificar, bueno, estas son ciencias naturales, estas son ciencias lógicas, estas son ciencias biosociales o bionaturales, no, biosociales, y estas son ciencias tal, y estas son ciencias tal. Generalmente el concepto que se utiliza siempre es el de ciencias sociales. El de ciencias humanas yo creo que no existe más allá de las facultades universitarias. Entonces, sí, las ciencias que son ciencias, que se dedican a la sociedad, son las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, la literatura no es una ciencia. Si estamos en una facultad de una universidad, la meteríamos dentro de las ciencias humanas, pero la literatura no es una ciencia. Lo mismo la filosofía no es una ciencia. Y por eso es que viene el concepto de ciencias humanas. Pero en general, ciencias sociales se refiere a las ciencias que estudian la sociedad. Como, ¿qué te digo? La sociología, la antropología, la economía, la lingüística, la psicología en gran medida, aunque la psicología puede ser un poco biosocial, pero más que todo la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, pero tengo que poco, pero bueno, no voy a dejar para terminar la clase por eso. No, pero dime, no te entendí. No, o sea, que sí, ahorita tengo más, pero no quiero como que interrumpir la clase por eso. Ah, bueno, pero sí respondí por lo menos una. Sí, señor, sí. Aunque generé más dudas, supongo. Profe, Ok, listo. profesor, todo esto de la sociología está muy ligado al comportamiento humano, el estudio del comportamiento humano. Y bueno, después de la Revolución Francesa, eso es como una de las consecuencias o situaciones generadas, pues, producto de ello. Sí, claro, sin duda alguna, toda la transformación que se da en el siglo XIX es consecuencia en gran medida de la Revolución Francesa y es como una cadena, ¿no? Así como la Segunda Guerra Mundial es parte consecuencia de las acciones de la primera, la Revolución Industrial, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de los cambios sociales que se dan, son consecuencia también de la Revolución Industrial. Entonces, la Revolución Industrial termina por afectar nuestra concepción. Si recordamos cuando hablábamos de prensa, sabemos que la Revolución Francesa termina por cambiar nuestra concepción. Si recordamos cuando hablamos de prensa, parece que en ese momento en que se da la revolución industrial es cuando más comienzan a surgir la prensa doctrinaria, no oficial, porque es cuando todos sienten que tienen la capacidad de opinar. Y en efecto, como nos está diciendo Jorge,
comienza una transformación también en el comportamiento y en la manera en la que se presentan las ideas. Ahora bien, la disciplina que estudiaría el comportamiento sería más la psicología que la sociología. O ambas lo estudian desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero eso no lo vamos a discutir ahora. Pero sí, irónicamente, en paralelo que se va dando el surgimiento de la sociología, también comienzan unos años posteriormente con nuestro querido amigo Sigmund Freud, comienza también el desarrollo de lo que iba a ser posteriormente la psicología, ¿no? Y fíjense, todo eso viene de estos cambios de ciudad pequeña a ciudad grande, que se dan gracias a la revolución industrial. ¿Dudas hasta dónde voy? Lo que quiero que vean es eso, ¿no? Lo que quiero que vean es como un hilito, un pequeño detonador llamado revolución, un gran detonador, gigantesco detonador, llamado revolución industrial genera ciudades más grandes, que a su vez genera un tema interesante para estudiar y que a su vez genera la sociología y que a su vez de por ahí para abajo comienza enseguida otras disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y por ahí para abajo también se generan nuevas herramientas para hacer medios de comunicación y por ahí para abajo surgen medios de comunicación masivos, ¿sí? Todo por un fenómeno social que se da en el siglo XIX, ¿sí? Bien. Dicho esto, bueno, el surgimiento de los medios de comunicación, si hablamos de instrumentos usados por el hombre para comunicarse, estos existen desde siempre. El hombre siempre ha utilizado diferentes maneras de comunicarse, desde la piedra y todo lo demás, eso lo sabemos. O sea, el hombre se comunica desde hace rato y ha utilizado diferentes instrumentos. Desde un lápiz que pudo haber creado en la antigüedad, hasta, qué sé yo, hasta un carboncillo que utilicemos ahora, de pronto porque no tenemos con qué escribir, el hombre siempre ha intentado comunicarse. Ahora, que el hombre se comunique es una cosa, que el hombre se comunique masivamente o se utilicen los medios de comunicación masivos es otra cosa. Y eso no tiene aún 200 años. Si eso es consecuencia de la revolución industrial, y la revolución industrial se da en la segunda mitad del siglo XIX, ni siquiera estamos que estaremos a 150 años máximo. Creo que todavía no tenemos 150 años de que los medios de comunicación se vuelven masivos. Tendríamos como 120 quizás máximo. No estamos a mucho tiempo. Los medios masivos de comunicación son nuevos. El hombre tiene mucho tiempo comunicándose, pero comunicándose a través de medios de comunicación masivos, eso es más o menos nuevo. El primero, como lo sabemos, es la prensa, que surge gracias a la imprenta, pero es realmente a través del siglo XIX que los medios masivos crecen. ¿Sí? Eso para hablar un poco lo que estaba escrito aquí. Y bueno, lo que les venía diciendo, de esto lo que hay que resaltar es que los medios masivos surgen de forma paralela a los cambios sociales que en gran medida se generan como consecuencia de la revolución industrial. Esto ya lo dije, ¿no? Quizá debí ir presentando mientras explicaba. Ese cambio que se da como consecuencia de la revolución industrial implica el surgimiento del capitalismo moderno o del capitalismo como tal, porque previo al capitalismo moderno había una forma de capitalismo que no se le llamaba capitalismo. Podía tener o sea, el feudalismo es un tipo de capitalismo de alguna manera, pero no se llamaba feudalismo, ¿no? Entonces el capitalismo moderno, el que conocemos ahora, surge como consecuencia de la revolución industrial, también se urbanizan las grandes ciudades, se da la migración y el surgimiento de la sociología, por tanto, los primeros postulados sobre el comportamiento de la sociedad, como nos decía Jorge, en parte, ¿no? La sociología estudia el comportamiento de la sociedad de una manera, la psicología estudia también el comportamiento, pero más del individuo, ¿no? Esa sería una diferencia. Y eso quizá lo hablemos 4 o 5 clases más arriba, ¿no? Cómo la sociología estudia el comportamiento de la sociedad como grupo, mientras que la psicología el de individuo, para aclarar un poco lo que dije cuando estaba hablando Jorge, que dije que una y la otra, que ambos lo estudian de diferente manera, de diferentes maneras, que una es social y la otra es más individual. Esto ya lo había dicho antes, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Creo que ninguna, porque estoy repitiendo. Entonces, surge la sociología y resulta que una de las primeras personas en hablar de estos cambios es un señor que se llama Ferdinand Tönnies, que describe los tipos de relaciones que se van dando en ese contexto, ¿no? O sea, viendo él los cambios sociales que se van dando, él decide determinar cuáles son los dos tipos de poblaciones que hay. Y nos habla de comunidad y sociedad. A nosotros dentro de esta clase y como medios masivos de comunicación
nos va a interesar sobre todo el concepto de sociedad. Y vamos a ver por qué él se va hilvanando a otro concepto. Entonces, vamos a hablar de qué es comunidad y qué es sociedad. Me regalan literalmente unos 3 minutos en los que busco agua, me está como dando dolor de cabeza y me quiero tomar un par de pastillas antes de seguir. Parece que es una migraña que viene en camino. Entonces me regalan un par de minutos y enseguida vuelvo. Solo un par, ¿sí? Gracias. Bueno, listo, volví. Les decía que la llegada de Ferdinand Tonis a la escena, al panorama, como sociólogo, como una de las primeras personas que se interesa por el tema de la sociedad, determina dos conceptos que van a ser importantes para nosotros, uno más que el otro, y es porque el concepto de sociedad no es el concepto que tenemos hoy en día. O sea, ahora mismo hablamos de sociedad y no hablamos en los términos de Tonis, pero sin duda alguna ese concepto va de la mano a un concepto posterior, que es el concepto de masa. Perdón. Entonces Tonis nos habla de comunidad y de sociedad. Quiero que pensemos en algo y quiero que quede muy claro hasta ahora. Ferdinand Tonis no se dedicaba al estudio de los medios de comunicación. Lo estamos nombrando porque es un sociólogo que nos permite entender la sociedad que consume los medios. Pero él no mencionó nunca jamás el término medios de comunicación. Nunca le interesó. Era un sociólogo dedicado, bueno, hasta donde sabemos, era un sociólogo dedicado a la sociología. De hecho, su vida no transcurre en el momento en que los medios de comunicación estén en auge. Él es un sociólogo. Eso lo pregunto porque muchas veces uno le pregunta a un estudiante, mencióname algún teórico de la comunicación, y dice, Ferdinand Tonis. No, Ferdinand Tonis no dijo nada de comunicación, habló de sociedad. Lo que pasa es que los medios masivos de comunicación implican la sociedad y por eso lo tenemos presente, porque nos interesan estos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué es comunidad para Tonis? Bueno, si estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de que hay un pueblito donde vive la gente, vivía feliz antes de la Revolución Industrial y que luego de la Revolución Industrial tuvieron que mutar, cambiarse a la ciudad, sin duda alguna estamos hablando de dos comunidades diferentes. Vivir en la ciudad, vivir en el campo, vivir en la ciudad. Era un poco lo que Carlos Alberto nos decía la clase pasada cuando estábamos hablando del Padrino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una comunidad? Él hace esta diferenciación. Yo considero no, más que todo es para que podamos entender cómo cambia la gente como consecuencia de la Revolución Industrial. Estamos hablando de dos sectores, estamos hablando de un grupo aquí, un grupo 1 acá y un grupo 2 acá. El grupo 1 sería el grupo de pueblo, por decirlo así, y el grupo 2 sería el grupo de ciudad. Él nos va a hablar de cómo se dan las cosas en los pueblos y cómo se dan en las ciudades. Pero no solamente hay que verlo desde esa perspectiva, también hay que verlo en retrospectiva. Nos está hablando también de cómo eran las cosas antes del crecimiento de las ciudades y cómo se vuelven después, ¿no?
Antes del crecimiento de las ciudades se supone que los lazos eran más intrínsecos en las ciudades pequeñas, pero ahora que las ciudades crecieron, esos lazos se rompen. Entonces, comunidad y sociedad corresponden a dos conceptos de dos lugares diferentes, ¿sí? Pueblo aquí, ciudad acá, pero también es posible que correspondan a dos conceptos de dos lugares no diferentes en tiempo, perdón, no diferentes en espacio, sino en tiempo, es decir, ciudad ahora, ciudad antes, ¿no? La ciudad antes era una comunidad, ahora se convirtió en sociedad. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, Dime. Alex, Sí, Alex, una pregunta. Dime. Al ver esta comparativa que tú haces, ese paralelismo que haces ahí en este documento donde pones la gente que está en el pueblo y la gente que está en la ciudad. Entonces, la comunidad es la gente del campo y la sociedad es la gente que se muda a la ciudad. Al momento de él nombrar o mencionar que la sociedad se rige por un contrato, él lo hace porque al mudarse a la ciudad van en busca de trabajo, de empleo, y lo que consiguen es un contrato con un empleador. No. ¿Se basa por eso o? Yo creo que selecciona el término contrato por eso, pero habría que entender la palabra contrato más en un sentido metafórico, porque no solamente es un contrato, nos estamos adelantando un poquito, pero no solamente es un contrato en el sentido de que tienes un empleo, sino también un contrato con la misma sociedad, con cómo te ves ante la sociedad, ¿sí? Como estas normas sociales que incluso todavía tenemos de cómo tienes que comportarte en la sociedad. Entonces yo creo que sí, yo creo que él toma el concepto de contrato basándose en el hecho del empleo, pero también lo hace como un tipo de metáfora, como que tienes un contrato. Por ejemplo, es verdad, tienes un contrato con tu empleador y tienes que mantener cierto comportamiento con tu empleador, pero también tienes un contrato con tus vecinos, un contrato tácito, ¿no? Como los contratos que tenemos tácitos ahora de que no puedes poner tu música, en teoría, no se puede poner música. Él está hablando de contrato en esos términos. Yo creo que toma la palabra contrato justamente por lo que tú estás mencionando, por el hecho de que se vienen y se convierten en empleados de un empleador. Pero creo que la idea es extender ese concepto más allá de eso. Porque si no, estaremos hablando simplemente de sociedad en el sentido laboral. Y no, tienes un contrato con el policía, en Europa, claramente. Tienes un contrato con el policía de cómo debe ser tu comportamiento en la calle para que no te apresen, por ejemplo. Ahí hay un tipo de contrato también. Solo que son como contratos tácitos. No sé si quedó claro un poco, aunque me estoy adelantando. Sí, la verdad es que vale. Sí, porque es que en la lectura yo veía era contrato, pero o sea, ¿por qué él dice contrato si lo que estamos es estudiando el comportamiento de la gente? Ok, listo. Gracias. Listo, te escucho, Laura. ¿No? Como lo que usted quería, yo lo entiendo también como ese contrato con ese sistema nuevo, lo Exacto. podíamos entender con el sistema nuevo que viene a perder esa individualidad que tiene la comunidad, pero ya me callo. ¿Pero ya qué? No, o sea, pero o sea, sí, o sea, yo lo entiendo desde ese punto de vista, o sea, como que esa pérdida que tiene él mismo de eso que deja atrás, hablando de un individuo como tal, que abandona la comunidad y entra en el sistema de sociedad. Sí. Eso es como, imagínense ustedes estos típicos cuentos de pueblitos, y que todo pueblito tiene su par de borrachitos, ¿no? Siempre se dice. De que no, que tú vas a un pueblito y en la plaza tú te encuentras todos los sábados y todos los días los borrachitos bebiendo. Y eso pues en el pueblito está como normal, ¿no? Como, ay, el señor Juanito y el señor Pepito que beben todos los domingos y están ahí siempre tirados borrachos. Pero eso en la ciudad se supone que no debe pasar. Eso fácilmente la policía, lo que pasa es que aquí sí pasa, pero eso fácilmente la policía en una ciudad, en los Estados Unidos o en Europa, te llevan detenido por eso. Se supone que en los pueblitos eso pasa, en la ciudad no. Eso es parte del contrato, ¿no? O sea, y nos estamos adelantando de nuevo, de cómo en la comunidad esto es fraterno, hay cierto respeto, cierta comprensión del individuo, mientras que en la sociedad tienes que mantener un comportamiento, que es el contrato, y ese comportamiento implica que no puedes estar borracho en la calle, por mucho que el pueblo te quiera, no puedes estar borracho en la calle. Eso sería como lo que está pasando, ¿no? Como lo que estoy, más o menos de lo que intento, a lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces, comunidad es aquella en la que las personas se encuentran fuertemente vinculadas entre sí por la tradición, el parentesco, la amistad
o algún otro factor socialmente cohesivo, es decir, hay algún afecto o algún tipo de relación más allá de lo estrictamente laboral y que podemos tener ciertos comportamientos un poco más libres, creo que esa palabra la utilizó Laura hace menos de 5 minutos, que no se tienen de pronto en la sociedad. Estás, por ejemplo, borracho, te emborrachas, te vas por el pueblito y en vez de que alguien te vaya a hacer daño o alguien te vaya a criticar o vaya a llamar a la policía, ese vecino tuyo del pueblo te va a llevar a tu casa, ¿no? Y va a entender y no va a haber problema ni va a haber más nada. Es una cosa más cohesiva, es una cosa más de relación intrínseca, de amistad, de afecto, de fraternidad, ¿sí? Eso es lo que entiende Tonis por comunidad, y hoy en día eso sigue pasando en los pueblos, ¿no? En los pueblos tú conoces quién es no sé quién es la modista, bueno, en los pueblos pequeños, ¿no? La modista, el tipo que corta el barbero, ya no peluquero, sino barbero, la señora que arregla las uñas, y es como son fraternos. Entonces tú dices, Juanita hoy no me puede arreglar las uñas, bueno, hay que llamar a Pepita, porque resulta que Pepita es la otra que arregla las uñas en el pueblo, ¿no? A veces eso pasa, bueno, eso que iba a decir ahora lo voy a dejar para después porque les voy a hacer una pregunta sobre eso. El individuo sostiene relaciones estrechas, en los pueblos es muy normal, incluso en la actualidad, estamos hablando de hace 150 años, pero incluso en la actualidad hay gente que vive en pueblos y si el pueblo es pequeño, entonces van a hacer una fiesta e invitan a medio pueblo porque resulta que conocen medio pueblo. Acá en la sociedad acá en la ciudad no funcionamos tan así. Nuestro hijo cumpleaños, bueno, el hijo que no tengo cumpleaños y yo invito a mi familia y el vecino de enfrente, yo lo conozco, pero no lo invito y no pasa nada, porque no hay una relación estrecha con él. A veces sí las hay, pero eso lo dejamos en un momento dado, ¿sí? Y hay un sentimiento recíproco y vinculante que mantiene juntos a los seres humanos como miembros de una totalidad. Lo que afecta a uno afecta a todos, porque somos una totalidad, somos un conjunto y nos identificamos con nuestra comunidad, ¿no? No sé si hayan visto o hayan notado que la gente que viene de pueblos se identifica con su pueblo y dice, yo soy de tal pueblo, ¿no? Yo soy de tal parte, y siempre como que lo están rescatando y siempre lo están mencionando. Pero en otros sectores del mundo, una persona puede... Como yo, profe. Exacto, eso es un buen ejemplo de una comunidad. Palenque es un buen ejemplo de una comunidad bastante cerrada y estrecha aún. Muy diferente de otra gente que viene de otras ciudades, y de pronto podemos tener aquí en la clase un bogotano, y nunca jamás menciona su comunidad. Por ejemplo, en tercero hay uno que otro bogotano, y me enteré que eran de Bogotá, aparte del dialecto, pues porque lo pregunté, ¿no? Pero nunca lo traen a colación, nunca mencionan como cosas de su ciudad, porque son como características muy típicas, ¿no? Tonis fue un adelantado en su planteamiento. Hay cosas que hay que tratar con pinzas, hay cosas que hay que mirar con detalle, porque de pronto fue muy generalizador, pero sí es cierto que así funciona la comunidad. En las comunidades hay un sentimiento vinculante, un sentimiento recíproco, hay una especie de hermandad, ¿sí? Obviamente tienes tu familia, pero también tienes a tus vecinos y todos los demás que están contigo. En la sociedad no pasa eso. En la sociedad las relaciones son más dispersas, cada uno vive en su lugar y cada uno es independiente del otro. Yo considero que ciudades como Cartagena y Barranquilla, e incluso otras ciudades de Colombia, están a medio camino entre estas dos definiciones. ¿Por qué? Porque es que hay sociedades y ciudades en las que tú realmente no sabes nunca quién es tu vecino. O sea, hay ciudades en los Estados Unidos que pueden preguntarle a la persona si realmente tú no sabes quién es tu vecino, no lo conoces, ¿no? Porque las relaciones son un poco más independientes, no existe ese vínculo, ¿no? Y de alguna manera, como no existe ese vínculo, no creas lazos y no puedes fortalecer lazos. Y la base de las relaciones sociales, como bien decimos aquí, como ya estábamos comentando un poco con Fernando, es el contrato. ¿Cómo debes comportarte tú? ¿Cómo debes actuar tú? ¿Qué debes hacer tú y qué no debes hacer? ¿Sí está claro? Nosotros estamos un poco a medio camino, y lo digo porque aquí hay una pelea y lo primero que hacen los vecinos es salir a la calle a asomarse. Pero en otras partes del mundo hay una pelea y nadie se asoma, a menos de que hayan, pues no sé, otras cosas, pero en general hay muchas comunidades en las que hay pelea y la gente ni se entera, porque son independientes, porque hay unas reglas de comportamiento y posiblemente una de esas reglas es que en ese contrato social que hacemos no vamos a ir a chismosearle la vida a nadie, ¿no? Entonces, en este contrato es una relación social voluntaria, convenida racionalmente, donde ambas partes se comprometen a cumplir obligaciones específicas entre sí o a cederse ciertos bienes si se rompe este. Ok, es como un contrato normal,
yo te contrato a ti para que tú hagas, qué sé yo, arregles el piso y convenimos algo, yo te pago cuando tú termines. Tú vas a terminar y yo te voy a pagar. Ahí hay un convenio. Así funciona lo laboral, pero también funciona con las relaciones personales, ¿no? Me monto en el bus y hay un contrato, el chofer me va a llevar a mi casa y yo le pago el pasaje. Me monto en el taxi, hay un contrato, yo le pago el pasaje y él me lleva a mi casa. Voy, ¿qué digo? Estoy donde mi vecino, hay un contrato, yo no lo molesto a él o no pongo música alta, él tampoco va a poner música alta, ¿no? Son como contratos tácitos que tenemos con la comunidad. Es más, aquí en la clase tenemos un contrato. ¿Cuál es el contrato? Yo estoy hablando como loro y ustedes están guardando silencio. Y cuando yo pregunto, ustedes responden. Es lo esperado de unos comportamientos. Dime, Jorge Luis. Pero eso es relativo porque aquí en San José, bueno, por los trabajos que yo hago con mi compañera, que son de tema cultural, tenemos que grabar videos y a veces que está llamando la atención a los vecinos que tienen un sonido alto, alto. Eso no es tan fácil. Por eso te decía que yo siento que Barranquilla, Cartagena y muchas ciudades de Colombia están a medio camino. Sí, están a medio camino entre lo que sería realmente funcionar como comunidad o como sociedad. Ahora, de pronto ese contrato existe. O sea, de pronto yo estoy poniendo el ejemplo de la música porque en otras partes del mundo eso sí no sería posible, pero aquí sí lo hay. Aquí hay el contrato y ciertamente lo hay de que yo pongo música escandalosa, pero no me puedo quejar cuando el vecino lo hace. Eso es un tipo de contrato, ¿no? Es un tipo de contrato porque no me afectas tú, no te afecto yo. ¿Te estoy afectando con mi música? Ok, tú tienes permiso de afectar con tu música. Los contratos dependen de la sociedad. Los contratos también dependen de la sociedad. No podemos esperar que un mismo contrato que tiene función aquí tenga función en otro lugar. No sé si a ustedes les haya pasado, yo he vivido en Barranquilla, he vivido en varios barrios, y me llama la atención cómo he vivido en algunos donde poner música es súper normal, y hoy pone un vecino, y mañana pone el otro, y luego el otro, y yo me quiero volver loco. Y también he vivido en barrios donde nadie pone música. Son contratos tácitos dentro del barrio, ¿no? El que pone música es mal visto y por lo tanto en ese sector está prohibido poner música o tácitamente está prohibido poner música, mientras que hay otros barrios en que cada quien es libre de poner música y el contrato es que cada uno puede poner. Los contratos son tácitos. Eso podría hacer que dentro de la sociedad se crean estas, lo que usted estaba diciendo, estas comunidades, ¿no? O sea, hablando de que hay sectores donde se acepta la música alta y hay otros que no, entonces eso se le podría llamar una comunidad tolerante a esa regla, a ese contrato, ¿no? Bueno, yo no le llamaría una comunidad tolerante, sino simplemente una comunidad. Me río y me causa gracia es porque te me adelantaste una pregunta que iba a hacer, y es, ¿en una sociedad, en una gran ciudad, pueden haber comunidades? Sí, en efecto, sí. En una ciudad hay comunidades intrínsecas, ¿no? Y eso es lo que de pronto podemos discrepar un poquito con Tonis, que Tonis nos habla como de pueblo-ciudad, pero bueno, en las sociedades hay comunidades, ¿no? De pronto ustedes con sus vecinos, en los Estados Unidos es tan común, en algunas ciudades de Europa no es tan común tener vecinos, pero de pronto ustedes con sus vecinos tengan cierta relación más de comunidad, más intrínseca. Por ejemplo, yo no sé si con ustedes que él se ha metido muchas veces aquí a mi cuarto. Hay un niño que se mete a mi cuarto cuando yo estoy dando clase a veces y comienza a interrumpirme. No sé si con ustedes ha pasado. No, profe. ¿Hola? No, profe. ¿No? Ah, bueno, pensé que había pasado, entonces debe ser quién sabe con qué salón, pensé que era con ustedes. Es un niño que vive diagonal, es hijo de una vecina, pero mi mamá la adoptó a ella. O sea, la adoptó como vecina hace mucho y desde entonces el niño ha venido creciendo y yo lo trato como un sobrino y realmente cuando ella tiene un inconveniente es acá donde llega y de acá también pues hay como mucho tenerla en cuenta a ella para todo, ¿sí? O sea, como que si tenemos un evento o una fiesta o hay una celebración se le invita y tenemos una relación de mucha camaradería. Estamos en una ciudad, pero dentro de todo con ella y con otras personas, al lado vive otra hermana mía, yo vivo en un sector rodeado un poco de familia, al lado de toda esa gente alrededor, hemos logrado construir una comunidad. El conjunto de raperos, por ejemplo, que puede reunirse en algunas ciudades de Cartagena, son comunidad. Ustedes pertenecen a comunidades dentro de Cartagena, ¿no? Así que sí, en efecto, respondiendo a la pregunta, sí, el concepto de sociedad funciona más de manera general.
pero uno también pertenece a pequeñas comunidades. Laura me dijo que era cristiana y de alguna manera en la iglesia a la que ella pertenece, no sé si es cristiana, no sé el tipo de religión, pero me imagino que la iglesia a la que ella va es un tipo de comunidad. Las iglesias cristianas son comunidades, ¿sí? Entonces hay que mirar también un poquito como con precaución eso, porque el concepto de sociedad estaría hablando del conjunto general, pero dentro de la misma sociedad pueden haber comunidades en las que, por ejemplo, si el contrato se rompe, no pasa nada, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Le dijeron a Laura, no sé, Laura, ¿eres cristiana evangélica o eres católica o eres qué? Católica, apostólica y romana. Ah, ok. Bueno, supongamos que Laura tiene que, iba a poner un ejemplo de cristianos evangélicos, pero entonces vámonos con los católicos. Supongamos que Laura va a la iglesia, es de las que está fiel a la iglesia, o sea, que va y cumple labores en la iglesia, no sé si lo haga, y un día le dicen, Laura, para el día de mañana tú tienes que leer la palabra, ¿no? Y entonces Laura se preparó y todo, y ya sabe que ella es la que le toca leer la palabra cuando el padre llama, no sé cómo se llama eso, yo de eso no sé mucho. Y entonces Laura está lista, y resulta que antes de Laura, una hora antes, comienza a sentir una picazón en la garganta y se le dañó la garganta y la avisa al padre y le dice, padre, estoy un poco mal, no creo que pueda leer, la verdad no sé qué me está pasando, creo que me está dando gripa, debe ser por algo que hice, corrí y luego me metí en aire acondicionado, no sé. Y el padre le dirá como que, bueno, no te preocupes, no pasa nada, y le pedirá a la otra chica o la otra muchacha que también va a la iglesia y le dirá, mira, tú puedes leer, y ella le va a decir, bueno, está bien, yo leo, y ahí lo soluciona. Eso pasa en una comunidad. Eso pasa en una comunidad. En un trabajo, yo dudo mucho que yo vaya a dar mi clase ahora y yo, bueno, aquí con ustedes entre compañeros de pronto sí, pero que yo tenga una reunión o una presentación o que yo vaya a presentar los grados y 2 horas antes del grado yo diga a la rectora o le diga a la vicerrectora, le diga, estoy un poco mal de la garganta, creo que no voy a poder hacerlo. De pronto, obviamente, si es un problema de salud, me lo van a perdonar, pero no crean que me van a mirar bonito, no crean que van a sentir así como que no te preocupes, cálmate, porque estoy rompiendo un contrato. Y por mucho que quieran comprenderme, estoy rompiendo un contrato porque todo el mundo se preparó de esa manera. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Entonces, en la comunidad no hay contratos y por lo tanto cuando rompemos algunas reglas hay una comprensión general. En la sociedad hay contratos y romper esos contratos es complejo. Podemos llegar a una cita tarde con un amigo, pero no podemos llegar tarde al trabajo, porque nos van a llamar la atención. Con el amigo no tenemos un contrato, eso sí, vamos a aguantarnos la cantaleta de que nos diga, otra vez llegaste tarde, tú nunca, como yo, que por ejemplo se lo digo a muchos de mis amigos, pero más allá de eso no pasa nada. En lo laboral te van a poner un memorando en la hoja de vida. En una entrevista te van a poner un memorando en la hoja de vida. En clases el profesor te va a llamar la atención por llegar tarde, ¿no? ¿Qué les digo? Aún, por ejemplo, si van a hacer un trámite en una notaría y de pronto están funcionando con citas, porque ahora se funciona con citas, qué sé yo, entonces no te van a atender, el médico no te va a atender. Si se dan cuenta cómo algunos son contratos y otros simplemente no pasa nada, no es lo mismo con el amigo que con otros entes en la sociedad, porque unos hacen parte de la sociedad y cuando los otros estamos en comunidad. ¿Está claro? Sí, profe. La comunidad es algo como más particular y la sociedad es más general, pues. Vemos más que general, las reglas son más estrictas, claro. Y se esperan como unos comportamientos de cada uno y unos comportamientos que tienen que ser así. Entonces, esa sociedad de la que habla Tony tiene un objetivo principalmente capitalista. Obviamente, todo ese rendimiento implica dinero. Incluso ahora no podemos llegar tarde donde el médico porque se le retrasa la agenda, porque no puede cumplir con el horario como debe cumplirlo, porque tiene tal cosa, porque tiene un tope de pacientes que tiene que atender en el día, No podemos llegar tarde a la clase porque no vas a poder producir el producto que tiene que hacerse, vas a interrumpir la clase del profesor, el profesor va a retrasarse en el proceso de entrega, no puede llegar tarde a un trabajo porque se retrasa la producción, ¿sí? No puede llegar tarde a muchos lugares porque se puede dañar el sistema capitalista y económico. Entonces, esa sociedad y esos contratos están en pos del capitalismo, porque la sociedad lo que quiere es, de alguna manera, producir, ¿sí? En esa sociedad, cada uno está aislado y se vale por sí mismo. Por mucho que tengamos compañeros en el trabajo, al final nuestro trabajo es el que habla por uno. Si uno la embarró, o uno lo van echando, independientemente de si tiene amigos o no tiene amigos. Uno es individual. Y el individuo se encuentra en un sistema aislado y anónimo en la sociedad. Cada uno se vale por sí solo, ¿sí?
tú puedes llegar al hospital, al centro de salud y puedes rogarle a la secretaria que por favor que te atiendan, que ella es tu pana, todo lo demás, pero ella no te va a colaborar. No es lo mismo de que llegues tarde a donde tu tía y digas, anda tía, yo me iba a venir a las 6, pero imagínate que se me hizo tarde y no he comido y hoy dije voy a llegar a las 6 antes de que mi tía sirva para que me dé comida, pero ya se me retrasó todo y llegué ahora a las 7:30 y ya tú serviste. Entonces viene su tía y le dice como que, bueno, mijito, o bueno, mijita, no te preocupes. Yo te preparo unos huevitos, o cómprate un pan y yo te hago unos huevos con un chocolate, o mira, vete a la nevera y prepárate, tú no te preocupes. Suponiendo que fueran a quedarse donde la tía, que la tía no sabía que iban para allá, ¿no? Eso no va a pasar en un puesto de salud, ni va a pasar en otra parte. Eso pasa en comunidad, eso no pasa en sociedad. En sociedad tú te vales por ti mismo y te importas a ti mismo y tú verás cómo resuelves. Dado eso, el individuo no es valorado por sus cualidades. Llegué tarde a mi cita médica porque tuvo un problema, el bus se varó y pasó de todo, y pasó de todo, y pasó de todo, y a nadie le importa, llegaste tarde. Ahora, yo soy una buena persona, yo siempre soy puntual, siempre llego puntual. Yo incluso llego 2 horas antes de la cita. No importa. Esas cualidades no importan. No cumpliste con el contrato, que era estar aquí en el horario de la cita, ¿no? Entonces, tus cualidades personales, lo que eres tú como individuo, no cuenta. Eso no cuenta a la hora de cumplir o no el contrato. Tú eres medido solo en términos de tus resultados. Si tú cumples lo que tienes que cumplir en la sociedad, estás bien. Si no lo cumples, estás mal. Eso es lo que significa sociedad para Tones, ¿no? Un conjunto de personas donde cada uno es un individuo y cada uno se vale por sí mismo y que está simplemente en pos de cumplir con unas normas que se establecieron que de alguna manera benefician el sistema capital. ¿Dudas? Ustedes leyeron, por lo tanto posiblemente tengan dudas. Dime, Jonathan. Bien, creo que no es una duda, sino algo que comentar, que me parece curioso en realidad. Es con respecto a todo lo que usted dice. Por ejemplo, en cuestión de sociedad, es con todo lo que usted dice, todo. Yo tenía un pensamiento y prácticamente usted los afirma. Por ejemplo, con respecto a la sociedad, cuando estaba leyendo el libro, llegué a la conclusión entonces de que en una sociedad, mientras que tú no le ofrezcas algún valor a la sociedad, entonces tú no importarás. Muy bien, sí, perfecto. Con segundo, con la cuestión de la Cartagena, creo que ustedes son una sociedad. Ya varios compañeros saben de que yo vengo de Valledupar y en realidad sí hay diferencia en su cultura y mucha. Siento que en ocasiones se me hace hasta difícil tratar con algunos de ustedes por eso, porque es muy diferente. En Valledupar sí se siente lo que es la comunidad y desde que estoy aquí valoro más mi tierra. ¿Cómo es que? Allá creo que fácilmente pueden entablar conversación con una persona. No importa. Aquí salí a jugar fútbol y trataba de hablar con otras personas y no se podía, ni siquiera me hablaban ni me respondían. Y luego después me senté leyendo el libro y yo llegué a la conclusión de que al momento de trasladarme a la sociedad de Cartagena, mi contrato fue la universidad. Si no es por la universidad, yo no me relaciono. Claro, y las relaciones igual están mediadas para cumplir ese contrato, ¿no? Correcto. Yo sí entendí y vi el contrato más allá de la cuestión laboral. Y en realidad impacta. Y yo se lo di al principio de la carrera. A mí no me interesa la comunicación, solamente la parte audiovisual. Pero lo que hace que me mantenga en esta carrera a veces, en ocasiones, es cuando yo tengo algunos pensamientos y ustedes, los profesores como el de teoría, como el de introducción, lo reafirman. Y así tengo muchos pensamientos, en serio. Cuando estaba hablando al principio de lo de cómo la historia es perfecta, yo quedé como que me explota el cerebro porque yo traía un pensamiento anterior a ese y usted viene y lo afirma. Entonces, sí, que es muy interesante. Okay. Y que ustedes, para mí, desde mi punto de vista, son una sociedad. Bueno, gringo. A mí me llama mucho la atención el comentario de Jonathan, porque yo venía diciéndoles que para mí estábamos como a medio camino, pero lo que es ser visto desde afuera, o sea, lo que es ser visto desde la barrera y no desde los toros. Yo, entendiéndome dentro de nosotros,
Yo siento, no, o sea, somos más o menos sociedad, pero medio comunidad. Pero una persona que nos mira desde afuera puede decir, sí son sociedad, porque yo pensaría que una comunidad hace esto, esto, lo otro. Entonces, fíjense cómo funciona el concepto, ¿no? Que de hecho a veces uno puede creer que uno está en comunidad cuando realmente no lo está. Y Jonathan de alguna manera nos acaba de hacer caer en cuenta de eso. Me llama un poco la atención porque él dice, en Valledupar nos comportamos de esta manera, pero yo me pregunto si una persona de algún pueblo chiquito de Cesar que se vaya a Valledupar, ¿cómo se irá a sentir? ¿Se irá a sentir en comunidad? O entonces ahí también va a pensar como Jonathan, que cambió de comunidad a sociedad. Es bien interesante, es una pregunta muy seria la que estoy haciendo. O sea, no estoy haciéndola por molestar, es una duda que me asalta ahora con ese comentario de Jonathan que me parece muy, muy puntual. ¿Alguien más iba a decir algo? Me parece que alguien más levantó la mano. Bueno, Jonathan, ¿no querías decir algo más? Sí. O Laura, bueno, Laura. Ah, bueno. Con respecto a la pregunta que usted dice. No, yo la dejé como tema, o sea, tema para reflexionar, pero si tú quieres responder, hágale. Profesor, yo tengo una parte filosófica. A mí me criaron, bueno, tuve a alguien que me impactó mucho y pienso mucho las cosas. Entonces creo que tengo la respuesta a eso que había dicho anteriormente, entonces eso era lo que me opinaba. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? Pero es una historia, entonces no sé. Ah, ok, no sé. queda después, vale, tenemos 5 minutos, no podemos dedicarnos a ella, pero puedes contarnos la próxima clase, pero quiero los 5 minutos para escuchar a los que hagan falta y poder cerrar yo. Te escucho, Laura. Profe, mi pregunta era más bien que entonces en todo lo que, pues con todo lo que hemos hablado, que se puede considerar que entonces los medios absorben las comunidades. Bueno, no es algo necesariamente, o sea, más bien sería que los medios ayudan a absorber, pero no es algo que sea meramente responsabilidad de los medios. Yo creo que los medios pueden llevar la sociedad a la comunidad, pero que ni absorben ni ayudan a absorber, porque al final las comunidades siguen siendo comunidades, o sea, las relaciones tuyas con tus amigos dentro de una sociedad como Cartagena siguen siendo relaciones más allá de los medios, solo que los medios están dirigidos a la sociedad, entonces los medios sacan de ti o ponen en ti la sociedad, no que se necesita, sino que es común, ¿no? O sea, los medios representan para ti ese carácter de sociedad que tú tienes, que yo tengo, ¿no? Nos ponen de frente ante la sociedad, aunque uno sigue manteniendo su comunidad por debajo, ¿no? Incluso si estás en un pueblo, el pueblito más chiquito, que digo yo, una ranchería en La Guajira, que tiene poca gente, eso es una comunidad definitivamente, pero los medios, tener un televisor, los acerca a la sociedad. No creo que pierdan su carácter de comunidad. Creo que simplemente se acercan a la sociedad a través de los medios. Es más, yo creo que nadie pierde su carácter de comunidad. Y es ahí donde no estoy de acuerdo con Tony. Bueno, sí estoy de acuerdo, solo que creo que él no lo aclara suficiente. De que, ojo, estar en una sociedad no significa que estás en sociedad y que ya no eres comunidad. Puedes estar dentro de una comunidad pequeña dentro de tu sociedad y ser o sociedad o comunidad. Y los medios lo que hacen es acercarte un poco a ser sociedad, pero no creo que al final se termine perdiendo lo de comunidad. Dime. Porque con respecto a la lectura, o sea, yo entendí eso, porque yo decía, pero tiene mucha razón, o sea, más bien los medios lo que hacen es como, bueno, estimulan esa parte que de ti es sociedad, pero no del todo del ser humano, porque como después dice que, claro, por eso se habla de colectivo de masa, porque lo que infiere es el colectivo de la masa, no el individuo como tal. Y yo lo entendí de modo, y creo que el ensayo está raro. Porque yo creo que puse una cosa que no iba, entonces, bueno, por eso quería hacer la aclaración. Pues quería... Ok. De todas maneras, adelantándonos un poquito a lo de masa, sí, en efecto, fíjate que cuando hablan de masa se supone que es masa cuando te vinculas y te amalgamas con todo el mundo, pero antes de eso eres individuo. Yo creo que se puede entender como que cuando eres individuo sigues siendo comunitario y cuando eres masa eres sociedad. ¿Sí? En términos de estos autores, porque la palabra sociedad también hay que entender que actualmente tiene otro significado menos negativo, ¿no? Pero por si acaso. Pero vale, no hay problema, ¿no? Ahora, ¿qué es la masa? ¿Sí? Ya sabemos que hay unas comunidades que son de pueblo y unas sociedades que son de ciudad, ¿no? Aunque eso sabemos que en la ciudad también pueden haber pequeñas comunidades. Ese conjunto de gente que no piensa que es individual, que solamente está para cumplir un contrato, que simplemente
sigue de largo y que no tiene lazos afectivos, la entendemos como masa, ¿no? Y de ahí viene el concepto de medios masivos, medios dirigidos a un conjunto poblacional grande que funciona como una masa. El concepto de masa generalmente tiene un carácter negativo. Y eso se lo debemos a un señor que se llama, no sé dónde aparece su nombre, Gustave Le Bon. El concepto se lo debemos a él, o bueno, no se lo debemos a él, sino que él desarrolla parte del concepto, ¿no? El concepto de masa, que es intrínsecamente negativo. Sin embargo, para la próxima clase vamos a mirar un poquito que no siempre es negativo. Dime. Alex, es tan negativo ese concepto que incluso en la actualidad muchos, o en muchos casos, no se habla ni siquiera de masa, sino que son zombies. Precisamente por esas características que descubre Le Bon. Bueno, sí, pero fíjate que el concepto de masa, y ahí vamos a quedarnos así como en esta historia continuará, el concepto de masa es negativo, pero depende de cómo se mire. Porque sí, es que nos hemos acostumbrado a tratarlo de una forma negativa, pero en el fondo es que esta propuesta de Le Bon también es cierto temor a cierto comportamiento político, ¿no? O sea, le tenemos miedo a cierto grupo social, que son básicamente los comunistas en la Rusia, y decimos, es que esa gente es tonta y funciona como masa y por eso le crea ese sistema. El concepto ahora se ha extendido un poco más, pero también hay como una parte que no es que sea positiva, sino que hay que mirar que el concepto se volvió negativo porque convenía volverlo negativo. Pero sí es cierto que el concepto hace alusión a ser zombies, a seguir los medios o a seguir cualquier comportamiento como zombies. Una marcha de estudiantes protestando por sus derechos es una masa. Dentro de la definición normal sería una masa. Ahora, valdrá la pena preguntarse si esa marcha es justificada o si esos estudiantes son petrozombies, como le dirían, o ¿cómo es que le dicen también a los de...? Bueno, en fin, petrozombies, siguiendo a una persona que les está manipulando la mente, o si realmente son personas que están buscando un cambio, o si esos estudiantes son estudiantes vándalos que simplemente quieren dañar y que se quejan y son una masa, o si realmente están buscando un cambio, ¿no? Esto para dejarlo porque sí creo que hay una parte negativa y tenemos que verla y es lo que más vamos a ver, pero hay que revisar porque también no todo es tan negativo, ¿no? Hay que ver también la otra cara de la moneda si siempre tiene que entenderse como negativo. Y con eso nos quedamos hasta hoy. Para la próxima clase entramos a la masa y les voy a dejar una pequeña lectura para que hagan una pequeña comparación entre la definición negativa y la definición no tan negativa. No voy a decir la positiva, voy a decir la no tan negativa. ¿Dudas? Nos pasamos por 2 minutos. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿No? ¿No dudas? No, nunca, no. Bueno, si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho por haber estado. Siento que estuvieron muy participativos, hicieron muy buena la clase ustedes, como en muchas otras ocasiones, pero hoy realmente me gustó, también porque este tema me gusta mucho. Nos vemos y bye. Gracias, Alex. Buenas noches. Listo, buenas noches. Que esté bien, profe. Listo, profe. Listo. Bendición. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jorge.